Capítulo 1. La Laguna de Cristal. Había una vez, en un pueblo pequeño llamado la Laguna de Cristal, vivía una niña de 8 años llamada Dulcinea. Ella vivía sola en una casita humilde, pues su familia había muerto en un naufragio cuando apenas tenía 5 años. Desde entonces la gente de la aldea la iban ayudando dándole alimentos, ropa y algún juguete. Pero los años fueron pasando y la gente del pueblo se mudaba a otros sitios, pues el pueblo cada año era más pobre y sin apenas recursos, pero Dulcinea era una niña fuerte y valiente. El pueblo, cuando Dulcinea nació, fue invadido por un gobernador llamado Tiranux. Hacía que las gentes del pueblo trabajasen para él, haciéndose más rico y poderoso. Su intención era apoderarse de esas tierras, haciendo que la gente llegara a la desesperación para que abandonase el pueblo, pues en el fondo de la laguna que había en ese pueblo estaba lleno de diamantes que la gente ignoraba. Era un día caluroso de verano, el sol radiaba lo que invitaba al baño. Dulcinea decidió bañarse en la laguna. Un gran resplandor que venía del fondo de la laguna llamó su atención. Al sumergirse en el agua descubrió un pequeño barco antiguo. Al acercarse, vio que debajo de una piedra había un gran cofre con grandes diamantes con grandes tesoros. Uno de los guardias de Tiranux vio a Dulcinea, alertando a Tiranux. El gobernador, preocupado porque la niña descubriera lo que la laguna guardaba en su interior, decidió que la apresaran llevándola lo más lejos posible de ese pueblo, pues no quería que alertase a los demás. Dulcinea salió del agua con un diamante para mostrarlo al pueblo, para ayudarlos con la pobreza que se vivía entonces, pero en ese momento, el guardia la capturó y se la llevó fuera del pueblo, montándola en un barco para que la llevara a la ciudad más lejana posible. Dulcinea, que se encontraba dormida, se despertó en la bodega del barco medio aturdida, sintiendo unos pasos que se dirigían hacia ella. Asustada se hizo la dormida, escuchando que se trataba de un guardia de Tiranux y el capitán del barco. Abriendo los ojos sin que se dieran cuenta, vio cómo el guardia le daba unas monedas de oro al capitán. «Procura que esa mocosa no regrese nunca. Si lo haces, tu familia nunca pasará hambre, pero si fracasas ya puedes despedirte de ellos». A medida que se marchaban de la bodega, Dulcinea se fue levantando poco a poco, pero se encontró con que la bodega estaba cerrada con llave. De pronto escuchó la bocina de un barco. Sintiendo cómo el barco se movía desesperada por no poder salir, se puso a llorar tanto que del cansancio se quedó dormida. Mientras el barco se alejaba del muelle del lago. En Pueblo Laguna de Cristal, el guardia que se había bajado del barco, antes de partir, fue a informar a su jefe, que tenía más rango que él: «Yo informaré a Tiranux, tú mientras asegúrate de que nadie se dé a cuenta e inventa algo para que no echen de menos a la niña». El guardia salió del cuartel, fue a la taberna del pueblo pidiéndole al tabernero el mejor vino. Le dijo al tabernero que niña se había ido del pueblo, para ir a una escuela que había en la ciudad principal, que tenía internado al no tener familia. Era más fácil colársela al tabernero para que lo divulgase, ya que tenía la fama de ser lengua larga, hablando de la gente del pueblo, para así obtener más clientes, pasando el rato contando la vida de los demás. El lago que salía al mar, de las aguas abismales, en las cuales el barco se estaba adentrando en él, una fuerte tormenta los sorprendió haciéndolo naufragar. Un carguero que se encontraba cerca lo vio, recogiendo a la niña con el capitán y su tripulación, pero el capitán del barco se negó a subir, hundiéndose con su barco. Un pescador que vivía en el pueblo, extrañado por el rumor que el tabernero había hecho correr sobre Dulcinea, decidió ir a la casa de ella llevándole una cesta con comida. Cuando llegó, vio que la puerta estaba entreabierta. Se decidió a entrar a la casa viendo que todas las cosas de la niña seguían en la casa. Extrañado por aquello, decidió investigar por su cuenta en el carguero. El capitán de él, al ver a la niña revisándola, se alarmó viendo que tenía mucha fiebre. Preocupado por la pequeña, ordenó a su tripulación que fueran al pueblo más cercano para ir en busca de un médico. Mientras tanto, en el pueblo Laguna de Cristal, el pescador que salía de la casa de Dulcinea. Otro de los guardias de Tiranux lo vio, apresándolos a los calabozos. El mejor amigo de Dulcinea, que se llamaba Helio, de unos 10 años, vio al guardia llevándose al pescador. Extrañado decidió seguirlos sin que ellos se percatasen. Cuando se metieron en el cuartel, Helio se metió por una alcantarilla que daba a las celdas. El carguero llegó a una isla en la que habitaba una tribu de colonos, que les gustaba vivir en la naturaleza sintiéndose amenazados.
apresaron al capitán junto a la niña y su tripulación estando en una tienda maniatados. Dulcinea, que tenía alta temperatura, empezó a balbucear entre sueños: los diamantes, Tiranux, la perla. El capitán y su tripulación se miraron entre sí, no entendiendo las palabras de la pequeña. De pronto entró el jefe de la tribu. Al ver a la niña enferma comenzó a llamar al sanador del pueblo, mientras interrogaban al capitán y a su tripulación. En los calabozos del pueblo se encontraba el carcelero con el gobernador Tiranux. Mientras encadenaban al pescador, el carcelero comenzó a torturarlo para hacerlo hablar y descubrir por qué andaba merodeando por la casa de Dulcinea. El pescador, que desconfiaba de Tiranux, se quedó mudo sin pronunciar ni una sola palabra, mientras que el carcelero lo torturaba. Capítulo 2. La tribu de los osos pardos. Dulcinea, que se encontraba en una isla junto al capitán y su tripulación, fue revisada por el sanador de la isla. El sanador era un chamán que curaba con plantas curativas, llamado el sanador de la osera. Haciéndole una poción con ellas, se la dio a tomar esperando a que diera resultado y la pequeña se mejorara. Mientras tanto, en los calabozos de la laguna de cristal, Helio estaba escondido en la apertura que daba salida de la alcantarilla, viendo todo lo que pasaba entre el carcelero Tiranux y el pescador. Queriendo ayudar al pescador, Helio con su tirachinas le dio con una piedra a cada uno dejándolos inconscientes, mientras le sacaba las llaves al carcelero, ayudando a salir de ahí al pescador. Mientras Dulcinea descansaba, la hija del jefe entró en la tienda. Era una joven de pelo negro largo y delgada. El capitán del carguero, al verla, se sonrojó. Era la joven más bella que jamás había visto ante sus ojos, parecía un ángel. La joven, al ver a la pequeña, preocupada por ella, se dirigió hacia su padre y enojada le dijo: «Padre, ¿por qué tiene a estos hombres y esta pequeña, como si fueran unos asesinos? Deberías de ser más amable con ellos». El jefe de la «Tú, no meterse, intrusos, llegar a nosotros». Mientras la pequeña entre sueños volvió a decir: «Los diamantes, Tiranux, la perla». La joven, mientras sostenía a Dulcinea: «Creo que esta pequeña nos está tratando de decir algo». Mientras la joven se presentaba desobedeciendo a su padre, se puso a desatarlos: «Me llamo Azabache, disculpad la forma tan grosera que los ha tratado mi padre». El capitán del carguero, contándole toda la historia, se presentó: «Mi nombre es Amenón y estos son mis hombres, Horacio, Eleas, Otto y Humus». El jefe de la tribu, al escuchar la historia, avergonzado, les pidió disculpas, ofreciéndoles quedarse con ellos hasta que la pequeña mejorase. Cuando el carcelero y Tiranux recobraron la conciencia, se dieron cuenta que el pescador ya no estaba. Sin embargo, uno de los guardias fue a avisar a Tiranux que el cardenal, que se llamaba Meleno, el de la huerta, había llegado. En ese momento amenazó al carcelero prohibiéndole que contara lo sucedido con la niña y el pescador. El cardenal, que era avaricioso, tenía el don de mentir y engañar a la gente. Tenía como su gran objetivo quedarse con las riquezas, las tierras y usar a Dios como escudo para quedar como el Salvador, mientras saqueaba todos los recursos de la región y del resto del mundo, con el fin de hacerse papa. En la isla llamada la isla de los osos pardos, a Dulcinea se empezaba a bajar la fiebre. El jefe de la tribu fue a su tienda y le preguntó qué significaba lo de la perla y Tiranux. Dulcinea se puso a hacerse la dormida, pues se sentía atusada por el jefe de la tribu, que llevaba una cabeza de oso colgada en el pecho y tatuajes por todo su cuerpo. El jefe se percató de que se estaba haciendo la dormida, dando media vuelta. Al salir de la tienda de Dulcinea, va a donde se encontraba su hija, que se encontraba con el capitán del carguero. No gustándole la relación entre ellos, los interrumpió pidiéndole a Azabache que fuera a hablar con la niña y descubrir cuál era el significado de su sueño, con el objetivo de separar a su hija del capitán y descubrir el secreto que la pequeña guardaba. El cardenal mandó avisar a unos guardias de su confianza, para averiguar lo que había pasado con los guardias, el pescador y lo que se rumoreaba en el pueblo de que la niña había encontrado algo que Tiranux quería esconder y así encontrar el punto débil de este último, para poder tenerlo en la palma de su mano. Helio y el pescador huyeron del pueblo a caballo, en busca de Dulcinea e huir de Tiranux con miedo a que reconocieran al pescador. Azabache entró en la tienda donde se encontraba Dulcinea. Notando que la pequeña se hacía la dormida, le dio a oler una taza de chocolate caliente, haciendo que abriera los ojos, al olerlo y así ganar su confianza.
Dulcinea le cuenta todo lo sucedido en su pueblo con lágrimas en los ojos. Azabache al verla triste la consuela y le talla una muñeca de madera.